verdad que no me corresponde a mí hacerlo. Les agradezco la discusión. Las autoridades que han organizado esto, que con mucho orgullo lo digo, ha sido la Mutual Más. Siempre hemos tenido su ayuda desde hace mucho tiempo y ahora más que nunca. También a cooperar. La Confederación de Cooperativas de la República Argentina, que desde el año 1953 se ha puesto a disposición del cooperativismo escolar y lo ha incorporado dentro de su consejo y desde luego lo ha apoyado mucho moral y materialmente. Yo pasé vivido con el contador Juan Carlos Quisore, y el agradecimiento que no esté presente para que él les diga que la última de las ayudas que nos ha prestado y muy grande es la impresión gratuita por medio de Interco de un último libro que abarca el foro, el taller y otras cosas de importancia en una apretada síntesis, pero que por medio de los links, por medio de la tecnología moderna, nos lleva a conocer mucho de este movimiento. Quiero también agradecer a todas las cooperativas y a todas las mutuales que a lo largo y ancho del país hacen posible que esas semillas que se sembraron hace muchos años y que fructificaron y que se llevaron, trascendieron al mundo, y el mundo hoy nos llama por medio de ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, para que nos integremos a ellos en la segunda cumbre de cooperativas de América, de Asia-América, que también como primicia les hago saber que han aceptado por medio de una resolución a las mutuales dentro de sus actividades. Es decir, que las mutuales podrán participar de esta cumbre como verdaderos miembros de la economía social. Yo no quiero extenderme mucho, pero veo que falta acá el doctor Horacio Ferreira. Entonces yo le voy a dejar la palabra a él. Les agradezco a todos ustedes. Si quieren conversar conmigo después, con mucho gusto, pero acá me dijeron 2 minutos, pero no estaba oración, y por eso traté de decirles algo más. Al gobierno de Córdoba también debo agradecerle todo cuanto está haciendo, ha hecho y está haciendo sobre este movimiento de la cooperación escolar que incluye cooperativismo y mutualismo. Nunca nos olvidemos de que los dos tienen la misma filosofía, que los dos recorren los mismos caminos y que solamente se diferencian por su forma, en su estructura, con ligeras variantes. Nada más. En lo demás, somos todos uno y
trabajamos todos juntos y desde la escuela se enseña a los chicos como una misma cosa que tiene los nombres, que antes eran primos hermanos, pero que ahora son verdaderos hermanos, el mutualismo y el cooperativismo. Gracias a todos y gracias a los docentes que han presentado sus trabajos y que demuestran así su entusiasmo y que no los vamos a perder. Dejo entonces la palabra